a todos los presentes el día de hoy. Vamos a desarrollar hoy día una clase acerca de lo que es el uso de herramientas que se manejan dentro de lo que es el ámbito de Big Data, ¿ya? Bueno, les comento que este es un programa integral que se está lanzando por primera vez. Quien les habla también, aparte de ser docente, es coordinador en este caso de la carrera de Big Data y Ciencia de Datos en TechSoup. Y está también, bueno, estoy en este caso a cargo de ese programa integral. Yo voy a ser quien va en este caso a dar las clases y vamos a empezar ya de una vez, puesto que ya estamos un poco con el tiempo ajustado. Y en este caso, lo que les voy a mostrar es un poco el uso de esta herramienta que es muy conocida, llamada Databricks, para poder hacer manipulación de datos en un entorno similar a lo que es SQL, ¿no? Seguramente algunos de ustedes que por ahí han escuchado hablar acerca de lo que es SQL, que es un lenguaje para manejo de base de datos de tipo relacional, pero bajo ciertas limitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque debido a la cantidad de datos que se están generando actualmente, eh, todos los días, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, vemos en este caso a través de comentarios que personas dejan en las redes sociales, en YouTube, la cantidad de visualizaciones, etcétera. Es un paradigma que en este caso se ha generado y que las herramientas convencionales hasta de hace algunos años, 10 años atrás, eran capaces todavía de poder manejarlo, ¿no? Pero debido al boom, en este caso del Big Data, ya no es posible utilizar este tipo de herramientas. Los gestores de base de datos SQL soportan, sí, ¿no? Hasta cierto punto, cierto volumen de datos, pero ya cuando hablamos del orden de cientos de miles o inclusive millones, es allí donde vienen los problemas, ¿no? Eh, Existen también estos modelos SQL, no SQL, que vendrían a ser otro tipo de esquemas, ¿no? Como esquemas de tipo grafos, esquemas de tipo documento, que se comportan mejor frente a una ingesta de datos grande, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo hacer un proceso de ingesta, ¿no? Algo sencillo, haciendo uso de lenguaje SQL mediante esta herramienta de Databricks. Eso es lo convencional. Eso es, por ejemplo, un gestor de base de datos relacional en el cual nosotros podemos manejar lenguaje SQL. Seguramente por ahí alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca de SQL Server, que es uno de dichos gestores, Oracle, MySQL, etcétera. Y aquí, por ejemplo, se está haciendo un proceso de consulta, como tú puedes ver. Están usando ahí comandos para seleccionar nombres de columnas y hacer algunas funciones dentro de unas tablas y finalmente está haciendo un agrupamiento en esas tablas y me da el resultado de la consulta, ¿no? Y aquí, bueno, no se observa en este caso la cantidad de registros, pero ya frente a una cantidad de registros que es muy grande, tienden en este caso a producir tiempos de latencia más lentos, ¿no? Latencia en este caso es un concepto que se utiliza bastante, que es el tiempo en el cual demora en hacer una consulta, ¿no? La transmisión de datos en este caso se hace más lento. Frente a esa dificultad que surge, existen alternativas, como es el caso de Databricks, ¿no? Databricks es una herramienta que trabaja bajo un entorno en la nube, aunque también lo podemos manejar sin dicho entorno, que es una herramienta que se creó con fines empresariales, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero cuando digo fines empresariales? Es para poder hacer manipulación de datos a gran escala, pero ideado para empresas que quieran, en este caso, adquirir ese producto, como el caso de servicios en la nube, como el caso de AWS o como el caso de Azure. Pero existe la posibilidad de que usted pueda experimentar, ¿no? Probar con esta herramienta, ya que hay una opción de uso libre, ¿ya? Pero obviamente no tiene toda la funcionalidad completa, aunque para efectos prácticos o efectos académicos, le podemos llamar así, sí basta para que podamos hacer algunas aplicaciones sencillas, ¿no? Por ejemplo, ahí usted está viendo un manejo, por ejemplo, del lenguaje SQL. Inclusive no solamente se puede manejar SQL, sino se puede manejar otros lenguajes de programación, como el caso de Python, o el caso de R, el caso de Scale.
y hace un proceso similar a las consultas que nosotros hemos visto hace un momento en la imagen que les he mostrado, usando un gestor de base de datos relacional SQL, ¿no? Bueno, los mismos comandos inclusive se pueden utilizar, ¿no? Como para seleccionar columnas de la tabla que nosotros queremos y generar también a su vez un agrupamiento. Bien, entonces el contenido para esta sesión, esta masterclass del día de hoy, está conformado de la siguiente manera. Vamos a dar una definición de lo que es un proceso de ingesta de datos. Vamos a hablar también un poco acerca de lo que es este lenguaje, ¿no? SQL. Hablaremos también acerca del uso de esta herramienta, ¿no? Que es esta herramienta conocida como Databricks. Y finalmente haremos una aplicación sencilla de este proceso de ingesta y uso del lenguaje SQL por medio de Databricks. De todas las definiciones que abundan dentro de la literatura, esta es una de las que yo pienso que es más apropiada, ¿no? El proceso de ingesta de datos consiste en recolectar y transportar datos que vienen de diferentes fuentes. Esto es lo que se conoce, por ejemplo, como un lago de datos, ¿no? Conocido también como data lake. En un lago de datos, lo que se hace es almacenar información de diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, datos que se obtienen en tiempo real, por ejemplo, a través de sensores, datos que provienen a través de redes sociales, ¿no? Y que se extraen mediante estos documentos de tipo log, información que viene de página web, o cualquier otro tipo de datos no estructurados, ¿no? Como puede ser el caso de videos, de audio, archivos de texto, etcétera. Entonces, el proceso de ingesta consiste en unificar, ¿no? Almacenar en un solo lugar toda esta, toda esta información que se genera, ¿ya? Es como un almacén de datos, un lugar donde se va a almacenar. También podría ser un lago de datos o un sistema de procesamiento que me muestra resultados en tiempo real, ¿no? Eso es lo que se conoce también como un proceso de streaming. En el caso de lo que es SQL, es un lenguaje para manipular bases de datos de tipo relacional, ¿no? Aquellas en las cuales están conformadas por tablas y todas esas tablas a su vez tienen relaciones, ¿no? Hay relaciones entre ambos. Y es el lenguaje estándar, se puede decir, para manejar bases de datos de tipo relacionales. Por otra parte, Databricks es una plataforma para poder hacer análisis de datos y que se basa en un entorno de trabajo en la nube. Y está diseñado específicamente para hacer trabajos con Big Data. También se puede hacer aplicación de Machine Learning, ¿no? Crear modelos de ciencia de datos que nos permitan hacer alguna determinada tarea, ¿no? Y ofreciendo características y herramientas para optimizar volúmenes de datos que sean grandes. Muy bien. Una vez que ya hemos definido los conceptos básicos, vamos a decir sobre lo que se va a hacer el día de hoy, vamos a hacer una pequeña ejemplificación acerca de lo que es un proceso de ingesta y manejo, en este caso, del lenguaje SQL por intermedio de Databricks. Bien, el proceso para crear una cuenta es sencillo, ¿no? Me refiero en este caso a crear una cuenta gratuita. Ahí está, por ejemplo, el enlace en el cual nosotros podemos ingresar para crear la cuenta. Y una vez que nosotros completemos nuestros datos, vamos a ir a la opción Get Started with Community Edition. Ahora, yo obviamente no voy a hacer eso porque yo ya tengo una cuenta creada, ¿ya? Entonces, lo que yo te voy a mostrar es cómo tendrías que hacer para crear la cuenta, ¿no? Que es algo sencillo de hacer. Entonces, voy a escribir aquí en Google Databricks y aquí, miren, aparece justamente la opción llamada Community Edition. Entonces vamos a entrar a Community Edition y bueno, acá ya mi cuenta está abierta, entonces lo voy a cerrar. Aunque, sí, espérense, antes de cerrarlo, eh, puede ser que lo que yo haya estado haciendo previamente para la preparación de esta clase se borre, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que he hecho antes de empezar esta sesión es crear un clúster. Miren, aquí está. ¿Qué es un clúster? Ahora usted se preguntará. Bueno, un clúster viene a ser una red de computadoras, en este caso, que funcionan, que están interconectadas entre sí y que funcionan como si fuera una sola, ¿sí? Entonces, obviamente esto vendría a ser un clúster creado dentro del entorno de Databricks. Entonces, este clúster nos permite hacer procesamiento a gran escala, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con varios ordenadores que funcionan en conjunto como si fuera uno solo, pero con una mayor capacidad de procesamiento, almacenamiento, para poder hacer un proceso de ingesta de datos, ¿no?
Bueno, entonces aquí yo ya he creado el clúster. ¿Y por qué en este caso no quiero salir de mi cuenta? Porque a veces este proceso de creación de clúster toma un tiempo, ¿sí? Entonces, de repente, si salgo de la cuenta y vuelvo a ingresar a la cuenta, van a pasar varios minutos para que se vuelva a crear, ¿no? Entonces, el proceso para crear es básicamente el que les he comentado, ¿no? Ingresamos el enlace o en todo caso, después de hacer esta ejemplificación, les puedo mostrar rápidamente cómo crear la cuenta. Y entonces, ya una vez que nosotros hemos entrado a nuestra cuenta, el siguiente paso sería la creación del clúster, ¿no? Bueno, bueno, una vez que has creado tu cuenta, lo que hay que hacer ahora es loguearse, ¿no? Entonces, ingresamos nuestra cuenta de correo, nombre de usuario y el password que nosotros hemos generado. Y luego ya viene la creación del clúster, como te había dicho, ¿no? Y luego el botón Create Compute, ¿ya? En el apartado Compute nos permite crear el clúster. Entonces, una vez que tú has entrado al entorno de Databricks, vas a tener algo como esto, ¿no? Cuando tú ingresas, vas a ver algo como esto. Y si te vas a la opción donde dice Compute, aquí es donde vas a hacer la creación del clúster, ¿no? Lo único que haces es darle al botón Create Compute y le asignas un nombre a tu clúster y le das al botón Crear, ¿no? Y empieza a crear, ¿sí? Bueno, miren, aquí tenemos una observación, en este caso un mensaje que nos dice que tenemos un espacio libre de 15 gigabytes de memoria, dice, como usuario de la versión Community Edition, dice. Tu computadora automáticamente, dice, terminará después de un periodo de 1 a 2 horas. O sea, una vez que nosotros creamos ese clúster, el tiempo de vida, ¿no? Le vamos a llamar así, es de alrededor de 1 a 2 horas. Yo lo he creado hace más o menos una media hora o creo que 20 minutos antes de empezar la clase, así que bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido porque no vaya a ser que el clúster se elimine antes de tiempo y vamos a quedarnos con las ganas de ver este proceso de ingesta que había preparado para el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya hemos creado el clúster, lo siguiente es crear un notebook, ¿no? Un notebook vendría a ser como un cuaderno virtual, le vamos a llamar así, donde nosotros podemos ir insertando código, ¿no? Y este código lo vamos a vincular en este caso con el clúster que acabamos de crear y para ello vamos a hacer uso en este caso de lo que se conoce también como Spark, ¿no? Que Spark no es un lenguaje de programación como tal, ¿no? Pero se vincula también con lo que es SQL y se vincula también con lo que es Python, ¿no? Más que un lenguaje de programación, vendría a ser una herramienta que nos permite, en este caso, trabajar con datos en volúmenes grandes, ¿no? Lo que se conoce también como Big Data. Bien, entonces yo acá yo ya tengo el cuaderno, inclusive ese proceso de creación del cuaderno y luego carga se puede crear. Entonces yo voy a ir a la parte donde dice Workspace. Yo he creado aquí una carpeta, ¿sí? Llamada Masterclass y en esta carpeta yo voy a encontrar allí algunos archivos, ¿no? Bueno, entramos acá a Create, miren, y tenemos ahí un par de archivos que en este caso yo ya he creado previamente, ¿no? Y que contiene ahí parte del código que te voy a mostrar en un momento, ¿sí? Bueno, am, ¿cómo creamos esa carpeta? Mira, en Create le doy aquí a Workspace y en Workspace despliego y le doy aquí crear, ¿no? ¿Qué quiero crear? Quiero crear un cuaderno de trabajo, quiero crear una librería para un espacio de trabajo, un folder que vendrían a ser estos que ves acá, ¿no? Este que tiene el nombre BDA, BCP, BPC, perdón, Masterclass, vienen a ser folder. Y bueno, esto que tiene que ver con experimentos para poder hacer uso de Machine Learning, ¿no? Pero para nuestro caso podemos crear una carpeta y dentro de esta carpeta, a su vez, nosotros podemos crear ¿qué cosa? Lo mismo, ¿no? Un cuaderno Jupyter, un Workspace, un folder o un Flow, ¿no? Bien, en este caso yo ya tengo cargados aquí estos archivos, ¿no? Miren, yo tengo por acá esos archivos, entonces yo lo que he hecho es cargarlo en este entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Simplemente le doy al botón importar y busco en este caso la ruta donde se encuentra ese archivo. En este caso me voy a la carpeta descargas. En la carpeta Business Intelligence que yo tengo, ahí puedo cargar estos, ¿no? ¿Sí? Ahora, si tú observas, estos dos archivos tienen diferentes formatos. O sea, esos archivos han sido generados en Databricks, ¿ya? Uno que es un archivo de tipo Jupyter Notebook, que es ese cuaderno de trabajo que nosotros podemos crear, y otro que es como un entorno de trabajo, pero que se carga solamente dentro de lo que es el entorno de Databricks, ¿no? Por eso tiene esta
extensión llamada .dbc, ¿no? Que tiene que ver con Databricks. Ya. Entonces yo ya no lo voy a cargar porque lo tengo cargado. Entonces simplemente le voy a dar al botón abrir y ya está, ¿no? Ahora, desaparece la pantalla donde estaba el Workspace, ¿no? Pero nosotros podemos abrir otra ventana, ¿no? En ese caso, mira, acá en Compute, hago clic derecho, le digo voy a abrir una nueva pestaña y aquí, a su vez, puedo volver nuevamente al Workspace, ¿no? Ya está. Muy bien. Ah, pero no está en Jupyter Notebook, ¿ya? Lo voy a cargar de nuevo. Entonces voy acá, Masterclass. Aquí está el archivo, doble clic y con eso ya debería cargar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo otro. Vamos a tratar de ir un poco más rápido. Acá dice, vamos a crear un notebook, ¿ya? Y nos aseguramos que esté seleccionado el clúster, ¿ya? Y aquí vamos a crear una sesión de Spark para la que nos va a permitir, en este caso, trabajar con un entorno de trabajo para procesamiento de datos a gran escala. Y para ello debemos hacer uso del código que tú ves acá, ¿no? De PySpark SQL, creamos una sesión y lo almacenamos en un objeto y creamos la sesión mediante el método build.get.org, ¿no? Y eso está acá, ¿ves? ¿Lo ves? Aquí está. Esto nos permite crear una sesión. Ejecutamos este código, miren, dándole aquí al botón Run. Y si queremos solamente correr esta celda, bueno, entonces le damos al botón Run Cell, o si no, mira, la combinación de teclas Control Enter. Control Enter, esto vendría a ser como solamente texto, ¿ya? Entonces, cuando le doy al botón Markdown aquí, mira, tú puedes cambiarlo aquí. Markdown para escribir texto, Python para escribir código en Python, SQL para código en SQL, Scala también y R también, ¿no? Ahora, si me voy acá, lo ejecutamos y acá me sale un mensaje, ¿no? Dice, este notebook está conectado, ¿no? A un clúster que ya terminó, dice, ¿no? Entonces, tú no tienes permiso para restaurar esto. Si me voy acá, te vas a dar cuenta que este clúster era un clúster que había usado anteriormente. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar un nuevo clúster, ¿sí? A ver, le vamos a dar al botón Run All, Run All para ver el caso que sucede. A ver, parece ser que el clúster en este caso ya se terminó. Qué raro, porque yo lo creé hace como 20 minutos y acá me dice que ya se terminó. Bueno, en ese caso voy a proceder a crear otro mientras voy explicando lo siguiente, lo que sigue, ¿no? Mire, si en caso ya tienes un clúster que se ha terminado, la forma más rápida de crear uno nuevo es clonarlo, ¿no? Le doy acá al botón clonar, y esto vendría a ser el clon del clon, le doy a crear, y aquí es donde inicia el proceso de creación, ¿no? Que puede tomar 1 minuto o 2 minutos. Entonces, cuando esto de acá se active, con un símbolo de check en color verde, entonces lo que va a pasar es que se va a crear en este caso el clúster. Bien, mientras va haciendo esto, podemos ir haciendo lo siguiente, ¿no? Podemos ir cargando los archivos. Entonces nosotros vamos a ir a la opción Catalog y vamos a crear una tabla y en la opción Crear tabla lo que vamos a hacer es cargar los archivos llamados Producto, Venta y Cliente, que son archivos de tipo CSV. Entonces, me voy acá, bueno, acá se está creando el clúster, me voy acá, Catalog, y aquí voy a darle a la opción Crear tabla. En la opción crear tabla, yo tengo dos posibilidades en este caso de cargar archivos, ¿no? Que vendría a ser arrastrar los archivos aquí directamente o dándole clic al botón que tú ves allí y luego en este caso seleccionar los archivos. Mira, voy a seleccionar los 3 archivos y le voy a dar al botón abrir. Y lo único que voy a hacer es esperar a que se carguen todos esos archivos, ¿no? Que son archivos de tipo CSV, ¿no? Que contienen información sobre clientes, productos y ventas de un negocio, ¿sí? Bien, ya está. Y acá hay algo que también es importante. Databricks tiene su propio entorno de trabajo, ¿no? Por decir así, donde los archivos se van cargando, ¿no? Es como si fuera su repositorio de archivos. Y si tú observas, esta es la ruta donde se van a almacenar, ¿no? File Store, Tables,
cliente raya 1.csv y aquí algo parecido para producto y venta. Ahora, si tú observas, puedes notar que aquí el nombre cambió, ¿no? Porque supuestamente el archivo inicial se llama cliente y aquí dice cliente 1 y lo mismo para producto y venta. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque esos archivos ya habían sido cargados previamente. Mira, si tú te das cuenta, cuando se cargan por primera vez, salen con los nombres originales que esos tienen, ¿no? Pero aquí aparecían con otros nombres, puesto que ya esos archivos existían dentro del entorno de Databricks, ¿sí? Bien, miren, ya se creó acá. Entonces acá voy a abrir otra ventana. Voy a buscar de nuevo mi Jupyter Notebook, ¿no? Acuérdate aquí en Workspace, Masterclass, este es el archivo. Y ahora sí, al momento que ejecutamos, nos debería mostrar en este caso el resultado, ¿no? Entonces, mira, le voy a dar acá a Run All. Seguramente me va a decir que seleccione un clúster. Y ahora, mira, ya aparece por defecto el clúster que nosotros hemos creado, que es el clúster, el clon del clon. Le damos aquí agregar y se va a empezar a ejecutar el código. Mira, automáticamente ya todo se está ejecutando porque yo le di la opción que se ejecute todo. Y ya poco a poco me van a ir mostrando los resultados. Ahora, ¿por qué en algunos casos el tiempo de crear el clúster demora más? Porque acuérdate que este es un servicio, ¿ya? Que funciona bajo un entorno en la nube. Entonces, tú no eres la única persona que posiblemente esté utilizando el Databricks en este momento, ¿no? Por lo tanto, eso hace que a veces el proceso de carga o de consulta se haga lento. Y también por el hecho de que estamos usando una versión gratuita, ¿no? Así es que no se garantiza en este caso la funcionalidad completa de Databricks que si nosotros tuviéramos una licencia de esta herramienta, ¿no? Mire, tenemos aquí una función llamada spark.read.csv que sirve en este caso para cargar la data, ¿no? Para ello, lo único que tenemos que hacer es agregar la ruta en la cual nosotros habíamos visto previamente, ¿no? Eso podríamos haberlo grabado, copiado en un blog de notas. El header true, que es para leer cabecera, separación de datos mediante el parámetro sep y inferir un esquema que básicamente es lo que hace es identificar qué tipo de archivos tenemos, ¿no? Miren, entonces acá uso en este caso un bucle for, o sea, acá también se puede hacer de otra manera, ¿no? Bucle for para buscar las rutas y si tú te das cuenta, están tanto el archivo original como la copia. Aquí cargamos en este caso el archivo, miren, hemos cargado el archivo llamado cliente. Si creamos el nombre del objeto y le asignamos el método display, nos va a mostrar en este caso el resultado, ¿no? Pero si nosotros no le damos el display, simplemente no nos va a mostrar nada. ¿Ves? Entonces, el método display nos permite en este caso visualizar, ¿qué cosa? Los resultados que nosotros hemos cargado. Otra manera es haciendo con show, ¿no? Pero en el caso de show tiene una presentación un poco más, menos elegante, ¿no? Si lo podemos llamar así. Pero al fin y al cabo es lo mismo también. Y ahora, para poder hacer consultas en SQL, es necesario en este caso crear una tabla temporal. Para ello, requerimos en este caso usar una función, ¿no? Que vendría a ser la función o el método create or replace item view sobre el objeto, en este caso, que contiene la data que acabamos de cargar, ¿no? Y le asignamos un nombre a esa tabla temporal. Ahora, el objeto que contiene mi data, ahora, a partir de ese objeto estoy creando una tabla temporal a la cual le voy a llamar TMP cliente, que se relaciona en este caso con la data cliente. Y aquí yo ya puedo empezar a usar código SQL, ¿no? Por ejemplo, para seleccionar toda esa tabla, basta con escribir el comando select, asterisco, seleccionar todas las columnas de quién, de la tabla temporal, ¿sí? Porque si nosotros no creamos la tabla temporal, no podemos en este caso hacer la consulta directamente del objeto SDF cliente. Tenemos que crear necesariamente una tabla temporal. Ahora, si tú te das cuenta, este código que está acá está en lenguaje SQL, miren. Entonces lo podemos cambiar al código que nosotros querramos. Podemos hacer lo mismo para la tabla producto, podemos hacer lo mismo para la tabla displays, para la tabla venta y así, ¿no? Y creamos también tablas temporales para ellos. Y acá ya viene la parte interesante y que nosotros ya conocemos, seguramente si usted ha manejado lenguaje SQL o escuchado hablar de lenguaje SQL, consultas de lo que se hace en SQL, pero a gran escala, ¿no? Por decir así, ¿no? Por ejemplo, aquí una consulta, seleccionamos estas columnas de la tabla venta que hemos creado y ya agregando en este caso condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí donde el código del cliente sea esto y el código del producto
parte, la variable revenue sea mayor a 400 y menor a 100, ¿no? O esa otra consulta, ¿no? Seleccionar, hacer un conteo de códigos de productos que sean distintos, le asigno en este caso un nuevo nombre llamado total producto de la tabla producto y hacemos un filtrado, ¿no? Mediante esta condición que la variable estratificación solamente sea cervezas, licores y agua. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, básicamente, ¿no? Acá hay varias consultas, ¿ya? Con estas condiciones y la cantidad de registros en este caso que se han seleccionado para aquí del total que teníamos de 10.000, miren, solamente son 4 que cumplen esta condición. Para este caso, para esta otra consulta, del total de registros que son alrededor de 10.000, solamente se han seleccionado 2 que cumplen esta condición, ¿no? Para esta otra consulta, solamente se ha logrado seleccionar una, ¿no? Del total de 10.000 registros que hemos tenido, solamente se ha seleccionado una, ¿sí? Y bueno, ¿no? Puedo aplicar también funciones, ¿no? Por ejemplo, hallar el mínimo, el máximo, el promedio de una columna. Y para no dilatar tanto el tiempo, porque ya estamos con la hora, podemos hacer también representaciones gráficas, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo que se ha hecho es hacer una consulta, miren, en este caso, esta es la consulta, y luego nosotros, a partir de ese resultado de esa consulta, bueno, esa es la tabla que se ha generado, solamente se han seleccionado en esa consulta 66 registros, podemos hacer una representación gráfica, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo aquí una representación del mes a través de un gráfico de barras acumulado, ¿no? Con respecto a diferentes tipos de productos como es agua, ¿no? Bebidas sin alcohol, cerveza, comestibles, etcétera, ¿no? Y con respecto a las fechas, ¿no? Si tú ves aquí, este código que está acá lo reconoce como si fuera un número, ¿ya? Entonces, si nosotros no queremos que lo reconozca como un número, sino como una fecha, entonces lo podemos convertir a string, ¿no? Una cadena de caracteres. Estas son las ventas, por ejemplo, del año 2023 del mes número 3. Estas son las ventas del año 2023 del mes número 4 y así para los demás. Y por acá también hay otra forma de hacer una representación de estadísticos descriptivos también. A ver, me parece que está más adelante. Mm, Creo que ya lo pasé por acá. Ya, en la cual nosotros podemos hacer esto. Bueno, por ejemplo, crear un profile, ¿no? El profile lo que va a hacer en este caso es darme resultados de estadísticos descriptivos para la tabla que estoy manipulando, ¿no? Entonces, por acá hay una consulta donde solamente se está haciendo una única tabla y a partir de ahí está, mira, a ver. Entonces, lo único que hago es darle aquí este botón, hago esta consulta de la tabla ventas, hago este botón y le doy aquí a la opción profile, ¿no? Y el profile ya automáticamente, sin que yo haga nada, me va a dar resultados de estadísticos descriptivos para las variables que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, para el mes, la cantidad de variables, la cantidad de valores perdidos, la media, desviación estándar, la cantidad de ceros, etc. Y también para las variables que tenemos acá, no solamente para las numéricas, sino también para el caso de variables categóricas, ¿no? Y para crear el gráfico, algo parecido, ¿no? Le tenemos que dar aquí al botón Visualization y con esto creamos el gráfico y lo configuramos, ¿no? Entonces acá hay diferentes tipos de gráficos, gráfico de línea, gráfico de barras, áreas, histogramas, y dependiendo de las variables que yo quiero comparar, entonces yo voy generando aquí mi gráfico, ¿sí? Bueno, y eso es un poco lo que quería mostrarles con respecto a lo que se puede hacer en Databricks, ¿no? Hubiera querido tener un poco más de tiempo para poder hacer esto, pero bueno, debido a al desarrollo de la misma sesión del día de hoy, que se ha planificado de esa manera. Entonces, bueno, quizás ya para otra próxima oportunidad les dé un poco más de alcance, ¿no? Porque no solamente se puede hacer una manipulación de lenguaje SQL para hacer consultas, ¿no? Sino también poder crear modelos de Machine Learning utilizando lenguaje SQL R o inclusive ese lenguaje que no es muy común, pero que también se usa bastante en el ámbito de ciencia de datos, como es el caso de Scala. Bien, eso sería todo de mi parte y no sé si por ahí tienen alguna consulta, duda.